¿Alguna vez hemos pensado de dónde viene exactamente el español? La respuesta no es nada sencilla. Es más bien como una receta muy compleja, que se ha ido cocinando a fuego lento durante siglos con ingredientes que han llegado de todas partes del mundo. Así que vamos a meternos en la cocina para ver qué lleva este plato lingüístico tan nuestro. Parece una pregunta un poco rara, ¿verdad? A primera vista no tienen absolutamente nada que ver, pero estas tres palabras, que parecen tan distintas, son en realidad ingredientes clave en la receta del español, y juntas nos van a contar su sorprendente historia. Y es que cada una de estas palabras es como un fósil lingüístico. Cada una nos lleva a un momento muy diferente de la historia. Vamos a empezar este viaje en el tiempo. Para empezar nuestro viaje tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, a un lugar y a una época donde el español, como lo conocemos, ni siquiera existía en la imaginación de nadie. A ver, antes de que los romanos pusieran un pie aquí, la península ibérica era un auténtico mosaico de pueblos. Había íberos, celtas, vascos, tartesios, cada uno con su cultura y, por supuesto, con su propia lengua. Estas son las que se conocen como lenguas de sustrato, es decir, la primera capa, la base de nuestra receta. Y lo increíble es que, aunque la mayoría de esas lenguas desaparecieron por completo, algunas de sus palabras lograron sobrevivir y han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, izquierda viene directamente del euskera, y otras como gancho o colmena parece que tienen raíces celtas. Son auténticas supervivientes de un mundo que ya no existe. Es una muy buena pregunta. Tenemos las palabras, sí, pero ¿y las letras? Antes de seguir con la historia del idioma, vamos a hacer un desvío súper rápido y fascinante para ver de dónde vienen las herramientas con las que escribimos. Fíjense en esto, que es alucinante. La primera letra de nuestro abecedario, la A, empezó siendo el dibujo de la cabeza de un buey. Luego llegaron los fenicios, la simplificaron y la giraron. Y más tarde los griegos la volvieron a girar para crear su letra alfa. Así que sí, cada vez que escribimos una A, estamos usando un símbolo que tiene miles de años de historia. Bueno, y después de este pequeño pero fascinante desvío, volvemos a nuestra receta, porque ahora llega el ingrediente principal, el que lo cambió absolutamente todo, el latín. Entre los siglos III y I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la península. Y con sus legiones no solo trajeron leyes y calzadas, sino también, y esto es clave para nuestra historia, su idioma. El latín se impuso como lengua oficial y se convirtió en el cimiento sobre el que se construiría el español. Pero, ojo, hay un punto crucial aquí. El español no desciende del latín clásico, el de los grandes escritores como Cicerón. No. Proviene de lo que llamamos el latín vulgar. Y no es que fuera un latín maleducado, ¿eh? Vulgar viene de vulgus, que significa el pueblo. Era el latín que hablaban los soldados, los colonos, la gente de a pie en la calle. Un latín mucho más vivo y práctico, que, lógicamente, se fue mezclando con las lenguas que ya había aquí. Y claro, en Hispania la gente empezó a pronunciar ese latín a su manera. Un ejemplo clarísimo es lo que pasó con el sonido F al principio de muchas palabras latinas. Poco a poco se fue suavizando, hasta que se convirtió en una H que hoy ni siquiera suena. Así, farina acabó siendo harina. El castellano ya se estaba cocinando. Pero la historia, claro, no se detiene. El Imperio Romano cae, llega el caos a Europa y a la península llegan nuevos pueblos. Y por supuesto trajeron consigo nuevas palabras para añadirlas a la mezcla. Primero llegaron los visigodos, que eran un pueblo germánico. Y tiempo después, desde el sur, cruzaron el estrecho los árabes, cuya influencia en nuestra lengua sería muchísimo más profunda y duradera. Los visigodos nos dejaron sobre todo palabras relacionadas con lo que mejor se les daba, la guerra. Palabras como guerra, que de hecho sustituyó a la palabra latina bellum o yelmo, y espía. Esto nos dice mucho de cómo una lengua es un reflejo de la sociedad que la habla. En este caso, una sociedad marcada por la lucha y el conflicto tras la caída de Roma. Y entonces llegaron los árabes. Se quedaron casi 700 años, así que imaginen el impacto que tuvieron. Hay un ejemplo que es perfecto y muy conocido, la palabra ojalá. Pues bien, viene directamente de la expresión árabe washa'Allah, que significaba algo así como ¿y si Dios quisiera? Y es que la influencia árabe fue enorme. Si vemos el gráfico, aunque el latín es la base de todo, la siguiente influencia más importante es, de lejos, la árabe. Hablamos de más de 4.000 palabras, casi un 8% de nuestro vocabulario actual. Y lo mejor es que son palabras de nuestro día a día, que reflejan una cultura muy avanzada para la época, que trajo novedades en ciencia, agricultura y en la vida cotidiana. Almohada, azúcar, aceite, alfombra. ¿Se acuerdan de la pregunta del principio? Pues aquí está nuestra almohada. Bien, con toda esta mezcla de latín, palabras prerromanas, germánicas y un montón de árabe, en la península se hablaban ya distintos dialectos. Ahora vamos a ver cómo uno de ellos, el castellano, pasó de ser uno más a convertirse en la lengua de todo un imperio.
El ascenso del castellano se puede resumir en varios momentos clave. En el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio lo convierte en una lengua de cultura, al estandarizar su gramática. Luego, en 1492, un año clave, los reyes católicos lo hacen idioma oficial, y Colón, sin saberlo, se lo lleva a un nuevo continente. Y ya en el siglo de oro, Cervantes lo eleva a la categoría de gran lengua literaria universal. Y aquí un dato que es fascinante. ¿Por qué en la mayor parte de Latinoamérica no se distingue el sonido de la S del de la Z o C? Porque se dice cerveza. Pues la clave está en que el puerto de Sevilla, en Andalucía, era la puerta de salida hacia América. La mayoría de colonos partían de allí, llevándose consigo su acento andaluz, donde esa distinción no se hacía. Básicamente exportaron su forma de hablar. El viaje del castellano a América inicia el último gran capítulo de su formación. Lo transforma en una lengua global que además va a absorber cientos de nuevos sabores. Porque el español no se limitó a imponerse sin más en el Nuevo Mundo. Al contrario, allí se encontró con cientos de lenguas indígenas y empezó a incorporar palabras para nombrar realidades que los europeos no conocían, plantas nuevas, animales nuevos, conceptos nuevos. Y así es como llegamos al tomate de nuestra pregunta inicial. Del náhuatl de México nos llegaron palabras como tomate o chicle. Del quechua de los Andes, papa o cóndor. Y de las lenguas del Caribe, como el taíno, palabras hoy tan universales como hamaca o huracán. Y para terminar, un giro final que demuestra lo impredecible que es la evolución de un idioma. En casi todo el mundo hispanohablante, para escribir en una pizarra, se usa tiza, una palabra que viene del náhuatl de México. Sin embargo, en el propio México, a ese objeto lo llaman gis, que viene del latín gypsum. Es una prueba perfecta de que los caminos de las palabras son, a menudo, un misterio. Como hemos visto, el español es una lengua viva, un mosaico que nunca ha dejado de cambiar y de incorporar nuevos elementos. Es el resultado de siglos de historia, de encuentros y de mezclas, lo que nos lleva a una última pregunta. Si tanto ha cambiado hasta ahora, ¿qué nuevos ingredientes se añadirán en el futuro y cómo sonará dentro de otros 500 años?